Hay una hora en el reloj que el infierno teme más que ninguna otra. Una hora envuelta en mitos, susurrada en leyenda de oscuridad, pero que la Biblia revela como un tiempo estratégico. Una bisagra cósmica donde se han librado algunas de las batallas más decisivas de la historia espiritual. La medianoche, mientras el mundo duerme, ajeno a la guerra invisible que ruge a su alrededor, mientras muchos creyentes descansan, ignorando la ventaja estratégica que se les ofrece. El enemigo trabaja, pero el cielo también vela, y te está llamando a ti. ¿Por qué la medianoche? ¿Qué tiene esta hora de silencio profundo que la convierte en el momento clave para la guerra espiritual? ¿Es solo una superstición o existe un precedente divino, una estrategia celestial que podemos aprender a usar para desatar rompimientos, ejecutar juicio y experimentar liberaciones milagrosas? En la enseñanza de hoy no vamos a hablar de mitos, vamos a descorrer el velo del mundo espiritual con la luz de la palabra de Dios. Te voy a revelar por qué la medianoche es tu hora de mayor sensibilidad, tu tiempo de sacrificio más poderoso y tu cita divina para recibir inteligencia de guerra directamente del trono. Y lo más importante, te guiaré en la oración específica que convierte esta hora de oscuridad en tu mayor fortaleza. Así que, si hay una fortaleza en tu vida que no ha caído, si hay un cautivo por el que clamas liberación, si tu espíritu anhela ir a un nivel más profundo de autoridad y de intimidad con Dios, entonces este mensaje es tu llamado a la vigilia, es tu convocatoria al cuarto de guerra. Prepara tu corazón, afila tu espíritu, porque la batalla por tu amanecer se gana a medianoche. Comencemos. Hermanos, hay un momento en el ciclo del día que ejerce una fascinación única sobre el alma humana. Es una hora envuelta en misterio, a menudo asociada con lo sobrenatural, un tiempo que pertenece más a la eternidad que al reloj terrenal. Hablamos de la medianoche. Ese punto exacto en que un día muere y otro nace, ese instante de silencio profundo cuando la mayor parte del mundo duerme. Para muchos es simplemente la mitad de la noche, un tiempo de descanso o a veces de insomnio. Pero hoy vamos a descubrir que la medianoche no es un tiempo neutro, es una hora con una atmósfera natural y espiritual única, una ventana estratégica que si aprendemos a usarla puede convertirse en el momento clave para nuestra guerra espiritual más decisiva. Pensemos primero en la atmósfera natural de la medianoche. El contraste con el día es absoluto. Durante el día vivimos bombardeados por el ruido, el estruendo del tráfico, las conversaciones incesantes, los teléfonos que no paran de sonar, la música, la televisión. Nuestras mentes están constantemente procesando información, respondiendo a estímulos, saltando de una tarea a otra. Estamos en un estado de alerta externa casi perpetuo. Pero cuando llega la medianoche ocurre un cambio dramático. La ciudad se calla, las luces se apagan, las demandas del mundo cesan. Por primera vez en 24 horas el estruendo exterior se disuelve en un silencio casi absoluto. Este silencio natural tiene un efecto profundo en nuestro ser interior. Nuestra mente, que durante el día es como un río turbulento arrastrado por la corriente de la preocupación y las ocupaciones, comienza a quietarse. Si los estímulos externos que la alimentan, la velocidad de nuestros pensamientos disminuye. Las voces de la ansiedad, aunque todavía puedan estar presentes, pierden gran parte de su volumen. Es como si el mundo exterior finalmente nos diera permiso para desconectarnos de su tiranía y volver a nuestro centro. Pero la quietud de la medianoche no es solo física y mental, es profundamente espiritual. Porque cuando el ruido del alma se calma, nuestro espíritu, esa parte de nosotros que ha nacido de nuevo y está conectada con Dios, puede pasar al frente. Durante el día, nuestra sensibilidad espiritual a menudo está embotada por el ajetreo. Estamos tan enfocados en lo visible, en lo urgente, que nos volvemos sordos a lo invisible, a lo eterno. Pero en el silencio de la medianoche, cuando el guardián de la lógica duerme, nuestro espíritu se vuelve increíblemente sensible. Es como si el velo entre el mundo natural y el mundo espiritual se hiciera más delgado. Nos volvemos más conscientes de las realidades que nuestros ojos físicos no pueden ver. Esta mayor sensibilidad espiritual es una espada de doble filo. Por un lado, nos hace mucho más receptivos a la voz apacible y delicada de Dios. Es en el silencio de la noche donde Él a menudo elige susurrar sus secretos más íntimos, dar sus direcciones más claras, impartir su consuelo más profundo. Muchos creyentes testifican que las revelaciones más transformadoras de su vida no llegaron en medio de un servicio dominical ruidoso, sino en la quietud solitaria de una oración de medianoche. Es la hora de la intimidad, la hora en que el amado llama a la puerta del corazón de su amada. Pero por otro lado, esta misma sensibilidad también nos puede hacer más conscientes de la actividad del reino de las tinieblas. El enemigo sabe que la noche es un tiempo de vulnerabilidad natural para el ser humano. Sabe que nuestras defensas emocionales están más bajas,
y a menudo elige esta hora para intensificar sus ataques de miedo, de opresión, de acusación o de tentación. Es por eso que tantas personas luchan con la ansiedad o las pesadillas precisamente en medio de la noche. No es necesariamente porque el diablo sea más fuerte a esa hora, sino porque nosotros somos más sensibles a su presencia y a su susurro. Esta comprensión nos libera del miedo supersticioso a la medianoche. No es una hora maldita, es simplemente una hora de mayor sensibilidad espiritual. Es como estar en una habitación oscura donde tus ojos se agudizan para ver cosas que no verías a plena luz del día. Lo que hagas con esa mayor sensibilidad determinará si la noche se convierte en tu prisión o en tu sala del trono. Puedes elegir enfocarte en las sombras que se magnifican en la oscuridad, o puedes elegir usar esa misma sensibilidad agudizada para conectarte con el Dios que es luz y en quien no hay tinieblas ninguna. La medianoche entonces no es un tiempo para temer, sino un tiempo para discernir y para posicionarse. Es una invitación a convertir el silencio del mundo en una oportunidad para la comunión con Dios. Es reconocer que mientras el cuerpo descansa, el espíritu puede estar librando sus batallas más importantes y recibiendo sus revelaciones más profundas. Es entender que esta hora no es un accidente en el reloj, es un momento estratégico en el calendario divino. Y esta no es una idea nueva. A lo largo de toda la historia sagrada, nuestro Dios ha elegido repetidamente la hora de la medianoche como el escenario para algunos de sus actos de juicio y de liberación más espectaculares. Amados, la atmósfera única de la medianoche no es solo una experiencia subjetiva. Cuando abrimos la palabra de Dios, descubrimos con asombro que esta hora específica ha sido escogida por Dios una y otra vez como el escenario para sus intervenciones más dramáticas y decisivas. La medianoche en la Biblia no es un tiempo pasivo, es una hora de visitación divina. Es el momento en que Dios se levanta para ejecutar juicios contra sus enemigos y para traer liberaciones milagrosas a su pueblo. Comprender este precedente divino es lo que transforma nuestra oración de medianoche de una simple disciplina a una participación profética en el mover de Dios. El primer y más aterrador ejemplo de la medianoche como hora de juicio lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12. Durante 400 años, el pueblo de Israel había gemido bajo la esclavitud de Egipto. Dios había enviado plaga tras plaga y el corazón de Faraón se había endurecido. Pero la confrontación final se programó para un momento exacto. En el versículo 29 de Éxodo 12 leemos: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. La medianoche fue la hora señalada para el juicio divino que rompió el yugo de la esclavitud más poderosa de la tierra. Fue el momento en que la opresión de siglos fue quebrantada por un acto soberano de Dios. Esta historia nos enseña que la medianoche es una hora de justicia divina. Es un tiempo en el que Dios se levanta como juez para poner fin a la opresión y para vindicar a su pueblo. Cuando nos levantamos a orar a la medianoche, nos estamos alineando con el Dios que juzga a nuestros opresores espirituales, que rompe el poder de los faraones modernos que intentan mantenernos en esclavitud. Pero la medianoche no es solo para el juicio contra el enemigo, es también la hora de la liberación milagrosa para los santos. El ejemplo más glorioso de esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 16. Pablo y Silas, después de haber sido azotados brutalmente y encarcelados injustamente, estaban en el lugar más oscuro y seguro de la prisión, con sus pies en el cepo. Su situación era humanamente imposible. ¿Y qué hicieron? La Biblia nos dice en el versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Imaginemos la escena. No era una oración silenciosa y temerosa, era una oración audible y llena de alabanza. Y su acto de guerra espiritual a la medianoche desató un poder sobrenatural. El versículo 26 nos dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué revelación tan poderosa! La oración y la alabanza de medianoche tienen el poder de sacudir los cimientos de nuestras prisiones. No solo abre nuestras puertas, sino que desata una liberación tan grande que las cadenas de todos los que nos rodean también son rotas. La medianoche es la hora del terremoto espiritual que trae liberación. El Antiguo Testamento nos da otro ejemplo de liberación militar a medianoche. En Segunda de Reyes, capítulo 19, el rey Ezequías y la ciudad de Jerusalén estaban rodeados por el ejército asirio, el ejército más temido del mundo. Había sido amenazado y blasfemado. Y el profeta Isaías le dio una palabra de parte de Dios: no entrará en esta ciudad, la defenderé. ¿Y cómo cumplió Dios su promesa? El versículo 35 nos dice: y aconteció que aquella noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000.
Mientras la ciudad dormía, creyendo la promesa, el ángel del Señor estaba ejecutando la victoria en la oscuridad. La medianoche es la hora en que el ejército de Dios pelea por nosotros mientras nosotros descansamos en su palabra. Finalmente, el mismo Señor Jesús usó la medianoche como el momento clave en una de sus parábolas más urgentes, la parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25. Las vírgenes esperaban al esposo y él tardaba. Y el versículo 6 nos dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salía a recibirle. La medianoche fue la hora de la llegada inesperada, la hora que separó a las vírgenes prudentes que tenían su aceite, la presencia del Espíritu Santo, la preparación de las insensatas que se habían descuidado. Estas historias bíblicas no son coincidencias, establecen un patrón divino, nos enseñan que la medianoche es una hora de transición, de juicio, de liberación y de visitación. Es el momento en que la noche más oscura da paso a un nuevo día. Es la hora en que la opresión del enemigo es quebrantada y la liberación de Dios se manifiesta. Es la hora que prueba nuestra preparación. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo te despierta a medianoche, no lo veas como una interrupción de tu sueño. Velo como una invitación profética. Es una llamada a participar con Él en una guerra estratégica. Es una oportunidad de alinearte con los juicios de Dios contra tus enemigos y desatar la liberación milagrosa, como la de Pablo y Silas, sobre tu propia cárcel de enfermedad, de deuda o de opresión. Pero para participar en esta guerra de alto nivel, no basta con estar despierto. Se requiere una motivación específica, una ofrenda que le da a nuestra oración nocturna un peso y un poder extraordinario. Amados, la revelación de que la medianoche es una hora de visitación divina y de batallas estratégicas nos llena de un santo temor y de un sentido de propósito. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que nuestra oración en esa hora específica tenga una potencia particular? La respuesta no está en la magia de la hora, sino en el corazón del orador. La tercera verdad oculta de la oración de medianoche es el poder incomparable de un sacrificio voluntario. En un mundo que adora la comodidad y huye de cualquier inconveniente, tu decisión de sacrificar tu sueño es una declaración de guerra que resuena en el cielo y en el infierno. Pensemos en el lenguaje del sacrificio. Desde el principio de los tiempos, Dios ha honrado el sacrificio. El sacrificio es, en esencia, un acto de adoración que nos cuesta algo. Es la demostración tangible de que valoramos más a Dios que aquello que estamos sacrificando. Y en el siglo XXI, donde tenemos tantas comodidades, uno de los sacrificios más costosos y más íntimos que podemos ofrecer es nuestro propio descanso, nuestro sueño. Cuando suena la alarma a medianoche, o cuando el Espíritu Santo te despierta suavemente y tu cuerpo agotado te suplica que sigas durmiendo, tienes una elección. Puedes rendirte a la comodidad de tu carne o puedes tomar una decisión de guerrero. El acto de poner tus pies en el suelo frío, de vencer la gravedad de tu cansancio, de ir a tu lugar de oración, es una ofrenda de un aroma increíblemente poderoso. Con esa sola acción le estás gritando al mundo espiritual varias cosas. Primero le estás diciendo a Dios, Padre, tú eres más importante para mí que mi propia comodidad. Estás demostrando que tu anhelo por su presencia es más fuerte que la necesidad de tu cuerpo. Es una declaración de amor radical. Es la fe que sale del discurso y se convierte en una acción costosa. Y la Biblia nos asegura que Dios honra a los que le honran. Tu sacrificio voluntario captura su atención de una manera especial. Segundo, te estás diciendo a ti mismo, mi espíritu es más fuerte que mi carne. Cada vez que obedeces el llamado a orar en la madrugada, estás crucificando tu carne. Estás entrenando tu espíritu para gobernar sobre los apetitos de tu cuerpo. Estás fortaleciendo tu hombre interior. Cada victoria sobre la almohada es una victoria que te prepara para batallas mayores. Estás construyendo una disciplina espiritual que te servirá en todas las áreas de tu vida. Tercero, y esto es crucial para la guerra espiritual, le estás enviando un mensaje directo al enemigo. Estás tratando con alguien que va en serio. El diablo está acostumbrado a cristianos cómodos, a soldados que solo pelean cuando es conveniente. Pero cuando ve a un hijo de Dios dispuesto a pagar el precio, dispuesto a sacrificar su sueño para buscar el poder de Dios, él empieza a temblar. Sabe que no está tratando con recluta novato, sino con un soldado de élite. Tu sacrificio es una demostración de tu desesperación santa. Y al infierno le aterra un creyente que está desesperado por más de Dios. El rey David, un guerrero que entendía tanto la guerra física como la espiritual, conocía el poder del sacrificio nocturno. En el Salmo 119, versículo 62, él declara, a medianoche me levantaré para alabarte por tu justo juicio. Imaginemos esto. Un rey con todas las comodidades de un palacio, con todas las responsabilidades de una nación, tomaba la decisión deliberada de interrumpir su sueño, no para pedir, sino simplemente para alabar. Él entendía que esa ofrenda de alabanza sacrificial
en la hora más oscura era un arma poderosa. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús mismo nos modeló este principio. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 12, nos cuenta: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El Hijo de Dios, el Maestro del universo, pasó la noche entera en oración. ¿Por qué? Porque sabía que las victorias públicas que obtendría el día siguiente se forjaban en la comunión sacrificial de la noche anterior. Él nos enseñó que hay ciertos niveles de poder, ciertas victorias, que están reservados solo para aquellos que están dispuestos a pagar el precio de sacrificar su comodidad. Este principio de sacrificio le da un peso inmenso a tu oración de medianoche. No es que estés comprando la respuesta de Dios nunca, la gracia es gratis. Pero estás demostrando con tu acción la seriedad de tu petición y la profundidad de tu anhelo. Estás alineando tu cuerpo con la desesperación de tu espíritu. Es la fe con obras. Cuando te levantas a medianoche a clamar por la liberación de un hijo, tu sacrificio le grita al cielo: Señor, amo a mi hijo más de lo que amo mi sueño. Cuando te levantas a interceder por tu nación, le estás diciendo: Padre, la sanidad de mi tierra es más importante para mí que mi descanso. Este sacrificio convierte tu oración de una simple petición en un clamor que resuena con la urgencia y la pasión de un corazón que realmente cree que solo Dios puede intervenir. Este es, pues, el motor que impulsa la oración de medianoche. Es la ventaja estratégica que nos da el pagar un precio. Hemos entendido la atmósfera. Hemos visto el precedente bíblico. Y ahora entendemos el poder de nuestro sacrificio. Estamos listos para posicionarnos. Estamos listos para asumir nuestro rol como los vigilantes en el muro de nuestra familia y de nuestra ciudad. Amados, la decisión sacrificial de levantarnos a medianoche nos posiciona en un lugar de ventaja estratégica. Pero ¿cuál es nuestra función una vez que estamos despiertos en la quietud de la noche? No somos simples insomnes religiosos, somos soldados que hemos asumido un puesto de guardia. La cuarta revelación sobre el poder de la medianoche es entenderla como el tiempo de la atalaya, la hora privilegiada para la vigilancia y el discernimiento espiritual. Es el momento en que subimos a la torre de oración no solo para hablar, sino para ver y escuchar. En las ciudades antiguas amuralladas, el atalaya era una figura crucial para la seguridad de toda la comunidad. Su trabajo no era dormir, sino permanecer despierto en el punto más alto del muro, con los ojos fijos en el horizonte, especialmente durante las horas de oscuridad. Su misión era doble: detectar cualquier señal de peligro inminente, un ejército enemigo acercándose, un espía intentando infiltrarse y sonar la alarma para que la ciudad pudiera prepararse. Un buen atalaya era la diferencia entre la supervivencia y la destrucción. Dios mismo usa esta figura para describir el rol profético y la responsabilidad de su siervo. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, Dios le dice al profeta: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Fíjate en el proceso. El atalaya primero oye la palabra de Dios y luego amonesta o advierte al pueblo. Su trabajo no es inventar mensajes, es ser un canal fiel de la inteligencia divina. La medianoche es, por naturaleza, la hora del atalaya. Es el momento de máxima oscuridad, cuando el enemigo a menudo planea y ejecuta sus movimientos más sigilosos. Es también, como hemos visto, el momento de máxima sensibilidad espiritual, cuando el velo entre lo natural y lo sobrenatural se hace más delgado. Por lo tanto, posicionarnos en oración a medianoche es como subir voluntariamente a la torre de vigilancia. Es decirle a Dios: Señor, estoy aquí en mi puesto, ¿qué ves tú que yo no veo? ¿Qué plan está tramando el enemigo contra mi familia, contra mi iglesia, contra mi ciudad? Revélame tu perspectiva, dame inteligencia de guerra. Esta dimensión de la oración de medianoche la transforma de una simple sesión de peticiones a una sesión de inteligencia divina. Ya no llegamos solo con nuestra lista de necesidades, llegamos con un corazón que pregunta: Señor, ¿qué está pasando realmente en el mundo espiritual? Es el momento de pedir el don del discernimiento de espíritu, es pedirle a Dios que nos muestre las raíces invisibles detrás de los problemas visibles. Quizás esa enfermedad recurrente en tu familia no es solo física, sino el resultado de una asignación demoníaca. Quizás ese conflicto persistente en tu iglesia tiene detrás un espíritu de división operando estratégicamente. La medianoche es la hora de pedirle al general que nos muestre el mapa del enemigo. El profeta Habacuc nos da un modelo perfecto de esta oración de atalaya. En el capítulo 2, versículo 1, él declara: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc no solo iba a hablar, iba a velar para ver lo que se le dirá. Estaba esperando una visión, una revelación, una intrusión. Estaba en su puesto de guardia, no solo con la boca abierta para clamar, sino con los ojos y los oídos espirituales abiertos para recibir
Cuando recibimos esta inteligencia divina, nuestra oración se vuelve infinitamente más eficaz. Ya no disparamos al aire, oramos con precisión quirúrgica. Si Dios nos revela que el ataque contra nuestras finanzas es un espíritu de miseria heredado, podemos dirigir nuestras almas, la sangre, la palabra, la renuncia, específicamente contra esa raíz. Si nos muestra que la depresión de un ser querido es una opresión demoníaca, podemos interceder con una autoridad y una fe renovada. El discernimiento recibido en la atalaya dirige la batalla en el valle. Por lo tanto, una parte esencial de tu oración de medianoche debe ser este tiempo de escucha activa. Después de haber adorado, después de haber presentado tus peticiones urgentes, tómate un tiempo para simplemente estar quieto y decir: Espíritu Santo, muéstrame, revélame. Dame tus ojos para ver y tus oídos para oír lo que está sucediendo en el reino invisible. Y luego espera en silencio expectante. No te desanimes si la revelación no llega de inmediato de forma espectacular. A veces una impresión suave, un versículo que viene a tu mente, una imagen fugaz. Aprende a valorar y a registrar estos susurros. Son la inteligencia de tu comandante. Ser un atalaya también implica una responsabilidad. Si Dios te revela un peligro, sea un ataque planeado contra tu familia o una advertencia para tu iglesia, no puedes quedarte callado. Debe sonar la alarma. A veces la alarma es intensificar tu propia intercesión. Otras veces puede ser compartir la advertencia con sabiduría con las personas involucradas o con tus líderes espirituales. El atalaya que ve el peligro y no advierte se hace responsable de las consecuencias. Hemos entendido la atmósfera, el precedente bíblico, el poder del sacrificio y ahora nuestro rol como atalayas vigilantes. Estamos posicionados en la hora estratégica con el corazón correcto y con los ojos espirituales abiertos. Ahora debemos enfocar nuestras armas, porque la medianoche, siendo una hora de poder concentrado, es particularmente eficaz para un tipo específico de guerra, para atacar las fortalezas más resistentes. Amados, la revelación de que la medianoche nos posiciona como atalayas espirituales, con una sensibilidad agudizada para el discernimiento, nos lleva a una conclusión estratégica inevitable. Esta hora no es para cualquier tipo de oración. Así como un ejército no usa su artillería pesada para espantar a un perro callejero, sino para derribar los muros de una fortaleza enemiga, de la misma manera, la oración de medianoche, potenciada por el sacrificio, el silencio y la sensibilidad espiritual, es el arma ideal para la guerra concentrada contra nuestras fortalezas más resistentes. La medianoche es el tiempo señalado para las oraciones de rompimiento intensiva. No estamos hablando aquí de las peticiones generales por las necesidades del día. Para eso tenemos la gracia continua de Dios disponible a toda hora. La oración de medianoche es diferente. Es la cirugía espiritual profunda. Es el asedio prolongado contra esos muros que han resistido nuestras oraciones diurnas. Es la guerra declarada contra esos patrones de derrota, esas ataduras generacionales, esas adicciones arraigadas, esas enfermedades crónicas, esos espíritus territoriales que parecen tener un dominio inquebrantable sobre nuestra vida, nuestra familia, nuestra ciudad. La medianoche es el campo de batalla para lo imposible. ¿Por qué es tan eficaz esta hora para este tipo específico de guerra? Primero, por el poder del sacrificio que ya hemos discutido. Una fortaleza espiritual no suele caer con una oración casual hecha mientras vemos televisión. Requiere una demostración de seriedad, de desesperación santa. Tu decisión de levantarte a medianoche es esa demostración. Le grita al cielo y al infierno: estoy tan desesperado por este rompimiento que estoy dispuesto a sacrificar mi propia comodidad. Ese nivel de compromiso atrae un nivel superior de intervención divina. Segundo, por la ventaja del silencio y el enfoque. Durante el día nuestra mente está fragmentada por 1000 distracciones. Intentamos orar por una fortaleza, pero el teléfono suena, un hijo nos llama, un correo electrónico nos recuerda una tarea pendiente. Nuestra concentración es constantemente interrumpida. Pero la medianoche nos ofrece un regalo invaluable: el silencio. En esa quietud podemos enfocar nuestra oración como un rayo láser sobre el objetivo. Podemos perseverar en la intercesión sin interrupciones. Podemos mantener nuestra mente fija en la palabra de Dios y en la guía del Espíritu Santo con una claridad que es casi imposible alcanzar durante el ajetreo del día. Este enfoque sostenido es crucial para derribar estructuras que han estado en pie por mucho tiempo. Tercero, por la sensibilidad espiritual agudizada. Como aprendimos, en la noche nuestro espíritu está más receptivo. Esto nos permite no solo escuchar mejor la estrategia de Dios para atacar la fortaleza, sino también discernir con más claridad la naturaleza del enemigo que estamos enfrentando. Podemos percibir las mentiras específicas que sostienen esa fortaleza. Podemos identificar los espíritus que la habitan. Esta inteligencia divina recibida en la quietud de la noche hace que nuestra guerra sea infinitamente más precisa y efectiva. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10
nos da el lenguaje de esta guerra. Él habla de usar armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La palabra destrucción implica un acto violento, una demolición, y describe esa fortaleza como argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. La oración de medianoche es el tiempo perfecto para tomar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y comenzar a golpear sistemáticamente esos argumentos falsos que sostienen la fortaleza en nuestra vida o en nuestra familia hasta que se derrumben. Pensemos en la fortaleza de una adicción. No es solo un mal hábito, es una estructura mental y espiritual construida sobre mentiras. No puedes vivir sin esto, solo una vez más no hará daño. La oración de medianoche es el tiempo para atacar esas mentiras específicas con la verdad de la palabra. Todo lo puedo en Cristo, soy verdaderamente libre. Perseverando noche tras noche hasta que la estructura mental de la adicción se debilite y caiga. Pensemos en una maldición generacional de pobreza o enfermedad, es una fortaleza invisible heredada. La oración de medianoche es el tiempo para pararse como sacerdote de nuestro linaje, usar la autoridad del nombre de Jesús y la sangre de Cristo y declarar sistemáticamente la cancelación de ese pacto oscuro y el establecimiento del nuevo pacto de bendición, hasta que veamos el rompimiento financiero o la sanidad manifestarse. Pensemos en espíritus territoriales que pueden estar afectando a una ciudad o a una nación con violencia, corrupción o idolatría. La oración de medianoche es el tiempo en que los intercesores como atalayas en el muro pueden unirse en un clamor concentrado, usando las armas espirituales para atar esos poderes y desatar el reino de Dios sobre ese territorio. Esta no es una oración fácil. Requiere disciplina, requiere perseverancia, requiere fe. A veces sentiremos que estamos golpeando contra un muro de bronce, pero debemos recordar el ejemplo de la toma de Jericó. Dios le dio a Israel una estrategia que parecía una locura: marchar en silencio alrededor de la ciudad una vez al día por 6 días, y al séptimo día marchar 7 veces y luego gritar. Durante 6 días los muros no se movieron ni un centímetro, pero ellos perseveraron. You came in soft, but you left a mark on my white shirt sleeve, red like a spark. You click some tile and I lost my cool. You don't say much, but you bend the room. Sigue, baby, sigue, don't let go now. My heart goes loud when you spin around. Hands on my name like you know the code. One look from you and the whole place glows. Calle de fuego, calle de fuego. You burn me slow, calle de fuego. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Yeah, we had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but
but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. En la obediencia silenciosa, y fue en el momento señalado después de la perseverancia que el grito de fe desató el poder de Dios y los muros inexpugnables se derrumbaron. Tu oración perseverante de medianoche es tu marcha alrededor de Jericó. No te rindas antes del séptimo día. Hemos identificado la hora estratégica, hemos asumido nuestro rol de atalayas y hemos enfocado nuestras armas en las fortalezas más resistentes. Ahora debemos asegurarnos de empuñar las dos armas más poderosas que garantizan nuestra protección y nuestra victoria en la oscuridad. Amados, la estrategia de enfocar nuestra oración de medianoche en la fortaleza más resistente nos posiciona para victorias decisivas. Pero debemos ser conscientes de que el enemigo no se quedará de brazos cruzados mientras bombardeamos sus estructuras. La noche, ese tiempo de silencio y sensibilidad agudizada, es también su hora preferida para lanzar sus contraataques más insidiosos, especialmente aquellos dirigidos a nuestra mente y a nuestro corazón. Y dos de sus flechas más venenosas, que a menudo experimentamos con mayor intensidad en la oscuridad, son la acusación y la opresión. Hoy vamos a desenvainar las dos armas divinas diseñadas específicamente para aniquilar estos ataques nocturnos: el poder legal de la sangre de Cristo y el poder atmosférico de la alabanza. Pensemos en la noche. Cuando el mundo exterior se calla, el mundo interior a menudo se amplifica, y es en ese silencio donde la voz del acusador de los hermanos encuentra su escenario perfecto. Comienza a susurrarte los errores que cometiste durante el día. Te recuerda pecados pasados que Dios ya perdonó. Te bombardea con sentimientos de indignidad, de culpa, de vergüenza. Su objetivo es claro: quiere que te sientas tan sucio y descalificado que abandones tu puesto de oración, que creas que no tienes derecho a pedir nada, que te escondas de la presencia de Dios. La acusación es el arma que busca anular tu autoridad sacerdotal. Pero es precisamente contra esta arma que Dios nos ha dado la defensa legal suprema, la sangre de Jesucristo. Como ya hemos aprendido, la sangre no es un amuleto, es la evidencia irrefutable en la corte del cielo de que nuestra deuda ha sido pagada en su totalidad. Cuando el acusador se levanta en la noche para presentar su caso en tu contra, recordándote tu falla, tú no tienes que defenderte con tus propias excusas. Tienes un abogado y tienes una evidencia. La sangre de Jesús habla por ti. Ella testifica ante el trono: este hijo, esta hija ya fue perdonado. Su cuenta está en cero, no hay caso. Por lo tanto, la primera acción de guerra contra el acusador nocturno es aplicar verbalmente la sangre. Cuando esos pensamientos de condenación te asalten, no los ignores ni discutas con ellos. Levanta tu escudo legal. Di con autoridad: acusador, te silencio ahora en el nombre de Jesús. Tu base legal ha sido destruida, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. No hay condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús. Mi pasado está bajo la sangre. Mi presente está cubierto por la sangre. Y mi futuro está asegurado por la sangre. No tienes nada en mí. Esta declaración no es una petición, es la ejecución de una sentencia ya dictada a tu favor. La sangre es el delete divino que borra el expediente del infierno en tu contra. Pero el enemigo no solo ataca con acusaciones, también ataca con atmósferas. La noche puede traer consigo una sensación de opresión, una pesadez inexplicable en el espíritu, una nube de tristeza o de miedo que intenta asfixiar nuestra fe. Y contra esta guerra atmosférica, Dios nos ha dado el arma que cambia el clima espiritual: la alabanza. Si la sangre es nuestra defensa legal, la alabanza es nuestra ofensiva ambiental. El espíritu de opresión se alimenta del silencio, de la queja, de la introspección temerosa, pero no puede sobrevivir en una atmósfera saturada de la adoración al Rey de Reyes.
La alabanza es el incienso del cielo que purifica el aire de toda contaminación demoníaca. Es el sonido que recuerda al infierno que, aunque sea de noche en la tierra, en el trono de Dios siempre hay luz y celebración. Recordemos de nuevo a Pablo y Silas en la cárcel a medianoche. No solo oraron, cantaban himnos. Su alabanza no fue una reacción a la liberación, fue el arma que la provocó. Su canto en medio de la oscuridad más profunda fue una declaración profética de que su espíritu se negaba a ser encarcelado por las circunstancias. Estaban cambiando la atmósfera de una prisión romana en una sala de adoración celestial. Y el cielo respondió con un terremoto. Cuando sientas esa opresión nocturna, esa pesadumbre inexplicable, no te rindas a ella. No te quedes en silencio. Contraataca, haz un sacrificio de alabanza. Pon música de oración que sea bajito para no despertar a la casa, o simplemente empieza a susurrar con tu boca las grandezas de tu Dios. Di, Señor, aunque no sienta nada, elijo alabarte. Te alabo porque eres santo, te alabo porque eres fiel, te alabo porque eres soberano, te exalto, Rey Jesús, eres digno de toda gloria, honra y poder. Esta alabanza deliberada hace varias cosas. Primero, cambia tu enfoque. Te saca del pozo de tu propia miseria y eleva tu mirada a la majestad de Dios. Segundo, invita a la presencia manifiesta de Dios. Él habita en las alabanzas de su pueblo, y donde está el rey, la opresión tiene que huir. Tercero, confunde y atormenta al enemigo. Él esperaba tu queja, no tu canto. Tu adoración es una bofetada espiritual a su orgullo. La combinación de estas dos armas, la sangre y la alabanza, es invencible en la oscuridad de la noche. La sangre te limpia, te protege y silencia la voz legal del acusador. La alabanza te llena, cambia la atmósfera y expulsa la presencia opresora del enemigo. Son tu escudo legal y tu espada ambiental. Son las armas que te aseguran que la noche no será un tiempo de derrota, sino de victoria. Hemos aprendido a defendernos y a contraatacar en la oscuridad. Pero la oración de medianoche tiene también un propósito ofensivo aún mayor, uno que no solo busca nuestra propia liberación, sino la liberación de otros que están cautivos. Es la hora del clamor intenso, la hora del parto espiritual. Amado, la revelación del poder de la sangre y la alabanza para blindar nuestra propia alma en la oscuridad gloriosa nos convierte en guerreros seguros y victoriosos. Pero nuestro Rey no nos ha llamado a esta hora estratégica solo para nuestra propia protección. Nos ha llamado a ser intercesores. La medianoche, por su naturaleza, es un tiempo de transición profunda. Es el momento de máxima oscuridad, el punto exacto en que la noche ha llegado a su plenitud y está a punto de dar a luz a un nuevo día. Y es por eso que espiritualmente la medianoche es la hora del parto espiritual. Es el momento clave para clamar con intensidad por la liberación de aquellos que están atrapados en la oscuridad. Pensemos en el acto de dar a luz en el mundo natural. Es un proceso de dolor intenso, de lucha, de gemidos indecibles. No es pasivo, es un trabajo. Y a menudo ocurre en la quietud de la noche. De la misma manera, la intercesión por un alma cautiva, un hijo pródigo, un cónyuge incrédulo, un amigo atrapado en una adicción, no es una oración tranquila, es un parto espiritual. Es un clamor agonizante, un gemido del Espíritu que se alinea con el Espíritu Santo para dar a luz la libertad de esa persona. La medianoche, con su silencio, su sacrificio y su atmósfera de transición, es el ambiente perfecto para este nivel de intercesión profunda y sin distracciones. El enemigo ha trabajado duro para convencer al mundo de que la medianoche le pertenece a él. La asocia con rituales oscuros, con la brujería. ¿Y por qué? Es una estrategia de propaganda. Él quiere que los hijos de la luz le tengan miedo a la hora más estratégica para el parto espiritual. Quiere que la iglesia duerma mientras él trabaja en la oscuridad para atar a los cautivos. Pero cuando tú y yo como creyentes decidimos intencionalmente reclamar la medianoche, estamos invadiendo su supuesto territorio y convirtiendo su hora de trabajo en nuestra hora de parto, en nuestra hora de liberación. Esta no es una oración de 5 minutos. Es un clamor persistente como el de Jacob en Peniel, que luchó con el ángel toda la noche y le dijo, no te dejaré si no me bendices. Jacob estaba en una crisis, a punto de encontrarse con el hermano que lo quería matar. Y eligió la noche para librar su batalla espiritual más importante. Salió de allí cojeando, sí, pero con un nombre nuevo, con una bendición nueva, con la liberación asegurada. La oración de medianoche por la liberación de otro es esa lucha persistente que se aferra a la promesa de Dios y se niega a soltarla hasta ver el amanecer de la respuesta. La palabra de Dios nos da un ejemplo claro de esta intercesión agonizante. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo usa esta metáfora del parto para describir su clamor por las iglesias que se estaban desviando. Él les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Pablo, el gran teólogo, entendía que su predicación no era suficiente. Se requería una intercesión con dolores de parto para que la naturaleza de Cristo se formara plenamente en aquellos que amaba. ¿Por quién sientes tú esos dolores de parto espiritual? ¿Quién es esa persona en tu vida que está tan atada por el enemigo que tu corazón se rompe por ella? Ese hijo que no vuelve a casa, esa hija que ha entregado su corazón a un yugo desigual, ese ser querido cuya mente está cautiva por la depresión o la incredulidad. La medianoche es la hora de ir a la sala de parto espiritual por ello. Es el momento de dejar de lado tus propias necesidades y convertirte en un canal para el poder liberador de Dios. Tu oración de medianoche por ello se vuelve un acto de guerra enfocado. Puedes usar todas las armas que has aprendido, no para ti, sino para ellos. Te paras en la brecha como sacerdote y aplicas la sangre de Cristo sobre su vida, aunque ellos estén lejos. Toma la autoridad del nombre de Jesús y atas a los espíritus de adicción, de rebeldía o de engaño que los tienen cautivos. Desenvaina la espada de la palabra y declara las promesas de Dios sobre su destino, profetizando su regreso a casa. El profeta Isaías, en el capítulo 62, nos da la imagen del intercesor de medianoche, de la atalaya en el muro. Dios dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guarda, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Este es tu llamado en la medianoche. Ser un guarda que no calla, que no reposa, que no le da tregua a Dios, no por falta de fe, sino por una fe persistente que se aferra a la promesa y clama: Señor, no callaré, no descansaré, hasta que vea tu salvación manifestada en la vida de este hijo mío, hasta que lo pongas por alabanza y testimonio de tu gracia. Esta clase de oración, este parto espiritual, es la guerra en su nivel más intenso, pero la medianoche no es solo para la guerra y el parto. Es también el escenario para el encuentro más dulce y más íntimo que un alma puede experimentar con su Dios. Amados, la revelación de la medianoche como una hora estratégica para la guerra espiritual, para el rompimiento de fortaleza y para el parto intercesor, es una verdad que enciende nuestro espíritu de guerrero. Pero si nos quedamos solo con la imagen de la batalla, nos perderíamos la dimensión más dulce y en muchos sentidos más poderosa de esta hora sagrada. Porque nuestro Dios no es solo un general de ejército, Él es ante todo un amante apasionado de nuestra alma. Y la medianoche, con su silencio, su oscuridad y su intimidad, es a menudo el escenario que Él elige, no solo para la guerra, sino para el romance divino. Es la hora de la cita secreta, el momento privilegiado para escuchar los susurros del amado. La Biblia, en su infinita riqueza, nos presenta esta dimensión a través de uno de sus libros más misteriosos y apasionados, El Cantar de los Cantares. Este libro no es una alegoría de la guerra, es una alegoría del amor entre Cristo el amado y su iglesia, su amada, representada por cada creyente individual. Y es fascinante notar cómo en repetidas ocasiones la búsqueda y el encuentro entre los amantes ocurren precisamente en la noche. En el capítulo 3, la amada describe su anhelo: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Su cama, el lugar del descanso, se convierte en el lugar de la búsqueda apasionada. Y luego sale a buscarlo por las calles de la ciudad en medio de la noche, preguntando a los guardas, hasta que finalmente lo encuentra y declara: lo así y no lo dejé. La noche es el escenario de una búsqueda desesperada que culmina en un encuentro gozoso. Más adelante, en el capítulo 5, la escena se repite, pero con una intimidad aún mayor. El amado llega a la puerta de su amada en medio de la noche. Ella lo escucha llamar: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Qué imagen tan tierna. El rey del universo, esperando afuera, en el frío de la noche, anhelando entrar para tener comunión con ella. Y aunque ella tarda en abrirle por pereza, el anhelo del encuentro la consume y sale a buscarlo de nuevo en la oscuridad. Estas imágenes poéticas nos revelan una verdad profunda. Dios anhela la intimidad con nosotros. Él no solo quiere ser nuestro general en la batalla, quiere ser el amado de nuestra alma. Y la medianoche, cuando el mundo duerme, cuando las distracciones se han ido, cuando nuestro corazón está más vulnerable y más sensible, es a menudo la hora en que Él elige tocar a nuestra puerta. Ese despertar inexplicable a medianoche, que a veces interpretamos como un simple insomnio, puede ser en realidad el llamado suave del amado que dice: me abres, quiero pasar un tiempo contigo. Cuando respondemos a ese llamado, cuando nos levantamos no solo para pelear, sino para amar, entramos en una dimensión diferente de la oración. Ya no es una lista de peticiones, es una conversación de corazón a corazón. Es el momento de simplemente estar en su presencia, de adorarlo no por lo que pueda hacer, sino por quién es Él. Es el momento de escuchar su voz, no necesariamente dándonos una estrategia de guerra, sino susurrándonos palabras de amor, recordándonos cuánto valemos para Él, sanando nuestras heridas con su ternura. Esta intimidad nocturna es
De hecho, el combustible secreto que nos da la fuerza para la guerra espiritual. Un soldado que lucha solo por deber, eventualmente se agota. Pero un soldado que lucha por amor a su rey, un soldado que acaba de venir de una audiencia privada con él, pelea con una pasión, una lealtad y una resistencia completamente diferente. La intimidad con el comandante es lo que nos da la fuerza para obedecer sus órdenes más difíciles. El amor es el motor de la guerra. El mismo rey David, el gran guerrero, entendió esto a la perfección. Ya vimos que se levantaba a medianoche para alabar. Pero en otro salmo, él describe esta búsqueda nocturna de intimidad. En el Salmo 63, versículo 6, él dice: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, en las vigilias de la noche, medito en ti. David usaba las horas de insomnio, no para preocuparse, sino para meditar en Dios, para disfrutar de su presencia. La noche era su tiempo de recarga espiritual a través de la comunión. En este lugar de intimidad a menudo recibimos las revelaciones más profundas. Es en el silencio de la noche, cuando nuestra mente está quieta, que Dios puede confiarnos sus secretos, compartirnos su corazón sobre una situación, darnos una comprensión de su palabra que nunca habíamos tenido. Es el tiempo en que Él puede hablarnos no solo como nuestro general, sino como nuestro amigo más cercano. Es la recompensa por haber sacrificado nuestro sueño, no solo por poder, sino por amor. Por lo tanto, tu oración de medianoche debe tener siempre espacio para esta dimensión. No te enfoques solo en la batalla. Reserva un tiempo, quizás al principio o al final, para simplemente estar quieto y amar a tu amado. Pon música de adoración suave. Dile cuánto lo amas. Escucha su voz. Permite que su presencia te llene y te sane. Deja que Él sea tu pastor en los pastos delicados de la noche. Esta combinación de guerra e intimidad es lo que hace de la oración de medianoche una experiencia completa y transformadora. Peleamos contra la fortaleza del enemigo, sí, pero lo hacemos desde la seguridad del abrazo del amado. Intercedemos por la liberación de otro, pero lo hacemos con un corazón lleno del amor que Él primero derramó en nosotros. La medianoche se convierte así no en una carga religiosa, sino en la cita más esperada del día. Y la belleza final de este encuentro nocturno, ya sea en guerra o intimidad, es que nunca se queda en la noche. La victoria que gana, la revelación que recibes, la fuerza que te es impartida en la oscuridad tiene un propósito glorioso: equiparte y empoderarte para caminar en una nueva dimensión de autoridad cuando salga el sol. Amados, el sol que despunta sobre el horizonte después de una noche de vigilia espiritual no encuentra al mismo soldado que se acostó horas antes. Ha ocurrido una transformación en lo secreto, una transacción de poder en lo invisible. Y la belleza final, la recompensa gloriosa de la oración de medianoche, no se limita a la experiencia nocturna. Su verdadero fruto se cosecha a la luz del día. Porque las batallas que ganamos en oración durante la noche son las que nos dan la autoridad, la paz y la sabiduría para caminar en victoria cuando sale el sol. La medianoche no es un fin en sí misma, es el campo de entrenamiento sagrado que nos prepara para el amanecer. Debemos entender que la guerra espiritual opera bajo un principio de precedencia. Lo que se ata o desata en el cielo, en la dimensión espiritual, a través de nuestra oración, tiene un efecto directo sobre lo que sucede en la tierra, en nuestra dimensión natural. La oración de medianoche es el acto de ir tras bambalina al cuarto de control del universo y alinear las circunstancias de nuestro día siguiente con la voluntad de Dios antes de que siquiera comiencen a desarrollarse. Es como un agricultor sabio que no espera que salga el sol para empezar a trabajar. Aprovecha la quietud de la madrugada para preparar la tierra, afilar sus herramientas y trazar los surcos. Cuando el sol finalmente ilumina el campo, él no empieza de cero, empieza desde una posición de ventaja total. El primer fruto que cosechamos en el día es una autoridad espiritual renovada. Las batallas ganadas contra la fortaleza en la oscuridad, la intimidad experimentada con el amado, nos imparten una unción, una gravita espiritual. Cuando sales de tu cuarta oración de medianoche, no sales solo, sales revestido de Cristo de una manera nueva. Y el mundo espiritual lo nota. Los demonios que intentarán atacarte durante el día reconocen la fragancia del cielo en ti, perciben la autoridad del Rey en tu voz y su nivel de intimidación disminuye drásticamente. Enfrentará los mismos desafíos, pero los enfrentará desde una posición de poder, no de pánico. El segundo fruto es una paz sobrenatural que actúa como un escudo. La oración de medianoche, al ser un acto de sacrificio y de enfoque total, nos permite descargar nuestras ansiedades en el altar de Dios de una manera mucho más profunda. Y la paz que recibimos a cambio no es una paz frágil que se rompe con la primera mala noticia. Es una paz robusta, forjada en el fuego de la comunión íntima, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz se convierte en tu atmósfera personal, en tu microclima espiritual. Y cuando las tormentas de estrés, de conflicto o de malas noticias intentan golpearte durante el día, descubre que rebotan contra este escudo invisible de serenidad. La tormenta sigue afuera, pero ya no entra adentro. El tercer fruto es una sabiduría y una dirección divina.
Como aprendimos, la medianoche es la hora de la atalaya, el tiempo para recibir inteligencia celestial. Las estrategias que Dios te susurró en la quietud, las soluciones a problemas que parecían insolubles, las advertencias sobre trampas ocultas, ahora se convierten en tu mapa para el día. Te encontrarás tomando decisiones con una claridad sorprendente. Tendrás la palabra correcta para decir en una conversación difícil. Evitarás errores costosos porque tu espíritu ya fue alertado. La oración de medianoche no solo te da fuerza para el día, te da el plan de vuelo. El Señor Jesús, nuestro máximo ejemplo, vivió este principio. Una y otra vez los evangelios nos lo muestran retirándose a orar en la noche o muy de mañana, antes de enfrentar las demandas del día. Antes de elegir a sus 12 apóstoles, una de las decisiones más cruciales de su ministerio. Lucas capítulo 6 nos dice que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La sabiduría para la elección del día nació en la comunión de la noche. Antes de enfrentar multitudes, sanar enfermos y predicar con poder, Marcos capítulo 1 nos dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y allí oraba. Su poder público era el resultado de su comunión privada. Esta conexión entre la noche y el día es la que transforma la oración de medianoche de una disciplina pesada a una inversión inteligente. No estás perdiendo sueño, estás ganando autoridad, paz y sabiduría para tu día. Estás invirtiendo en la fuente de poder que hará que todas tus actividades diurnas sean infinitamente más fructíferas y menos agotadoras. Es dejarle operar con el tanque casi vacío de tu propia fuerza para empezar cada día con el tanque lleno del poder sobrenatural recibido en su presencia. La promesa de Dios en Lamentaciones capítulo 3 de que sus misericordias nuevas son cada mañana cobra una nueva dimensión. La oración de medianoche es la que nos posiciona para recibir esa misericordia fresca con un corazón preparado. Es como preparar la vasija durante la noche para que al amanecer pueda ser llenada hasta rebosar con el aceite nuevo de su gracia para ese día. Por lo tanto, la victoria que buscamos no es solo la paz de una noche tranquila, es la capacidad de caminar cada día como más que vencedores, reflejando la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La oración de medianoche es el secreto de un amanecer victorioso. Es la disciplina del guerrero que entiende que las batallas más importantes se ganan antes de que empiece el día. Hemos completado nuestro viaje, hemos explorado la atmósfera, el precedente, el sacrificio, el discernimiento, la guerra, la protección, el parte espiritual, la intimidad y ahora el fruto diurno de esta hora sagrada. La revelación está completa, el mapa ha sido desplegado. Ahora solo queda una cosa por hacer: tomar todo este conocimiento, toda esta verdad y convertirla en una llama ardiente en nuestro corazón a través de la oración. Te invito a que con un corazón de guerrero y de amante hagas tuya esta poderosa oración de medianoche. Padre celestial, Rey eterno, guardián que nunca duermes, vengo ante ti en esta hora de silencio profundo, en este umbral entre el día que murió y el día que nace. Reconozco que la medianoche no es un tiempo ordinario, es una hora sagrada cargada de tu misterio y de tu poder. Gracias porque mientras el mundo duerme, tú me invitas a velar contigo, a entrar en tu taller secreto, a participar en las batallas decisivas que se libran en lo invisible. Me presento ante ti no confiando en mi propia fuerza porque estoy cansado, pero te ofrezco mi sueño, mi comodidad como un sacrificio de amor y de desesperación santa. Que este acto de levantarme, de vencer mi carne, grite al cielo y al infierno que mi búsqueda de ti es mi prioridad suprema, que mi sacrificio capture tu atención y abra las ventanas del cielo sobre mi clamor. Me posiciono ahora como tu atalaya. Te pido que abras los ojos de mi espíritu. Dame el discernimiento para ver lo que tú ves en la oscuridad. Revélame los planes del enemigo contra mi vida, mi familia, mi iglesia, mi nación. Dame tu inteligencia de guerra. Susurra a mi oído tu estrategia de contraataque. No quiero pelear a ciegas. Quiero ser tu agente de luz en medio de las tinieblas. Y en esta hora de poder concentrado, traigo ante ti la fortaleza que han resistido mis oraciones diurnas. En el nombre de Jesús, me levanto contra nombre a fortaleza específica, adicción, enfermedad crónica, maldición generacional, espíritu territorial. Tomo la espada del Espíritu, tu palabra viva, y comienzo a demoler sus argumentos de mentira. Perseveraré en este asedio, Señor, confiando en que a tu tiempo estos muros caerán. Reconozco que la noche es también el tiempo del ataque del acusador y del opresor, pero no temo. Me cubro ahora y cubro a mi familia con el poder invencible de la sangre de Jesucristo. Que su sangre silencie toda voz de condenación, purifique esta atmósfera y sea una muralla de fuego a nuestro alrededor. Y en lugar del espíritu angustiado, elijo vestirme con el manto de la alabanza. Te exalto, Dios, te adoro. Que mi alabanza sacrificial llene esta noche y ponga en fuga toda oscuridad. Padre, pongo delante de ti
aquellos por quienes mi alma sufre dolores de parto. Por nombra a la persona cautiva. En esta hora de transición clamo por su liberación. Lucho en intercesión. Me aferro a tus promesas por ellos. No te daré tregua, Señor, hasta que vea el amanecer de tu salvación en sus vidas. Pero esta noche no es solo para la guerra, es para el amor. Te busco a ti, mi amado. Más que tus dones, anhelo tu presencia. Háblame a mi corazón. Compárteme tus secretos. Déjame descansar en tu abrazo. Que esta vigilia sea un encuentro de intimidad que llene mi alma de tu fragancia. Y finalmente, Señor, te pido que la victoria ganada en esta noche no se quede aquí. Que la autoridad, la paz y la sabiduría recibidas en tu presencia me sigan cuando salga el sol. Que la victoria de esta noche asegure mi amanecer. Que me levante de este lugar de oración no agotado, sino revestido de poder, listo para caminar en tu propósito y reflejar tu gloria en el día que comienza. Gracias, Padre, por el privilegio de esta cita divina. Confío en ti, velaré contigo y esperaré contigo hasta que rompa el alba. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amado atalaya de Dios, amado guerrero de la vigilia nocturna, la enseñanza ha terminado. El secreto de la medianoche ha sido desvelado. Ya no eres un creyente que le teme la oscuridad o que ve el despertar nocturno como una molestia. Ha sido equipado, ha sido ungido, ha sido posicionado. Ahora entiende que la medianoche no es la hora del enemigo, es tu hora estratégica, es tu cita divina para la guerra y para la intimidad. Es el campo de entrenamiento donde se forjan las victorias que disfrutarás a la luz del día. Ahora, ve y mira la noche con ojos nuevos. Cuando el reloj marque las 12 o cuando el Espíritu te despierte en la quietud, ya no sentirás temor, sentirás un llamado a levantarte como un sacerdote, como un intercesor, como un amigo de Dios, listo para cambiar atmósfera, para derribar fortaleza y para escuchar los secretos del corazón de tu rey. Y si has recibido esta comisión en tu espíritu, si te comprometes a reclamar la noche para la gloria de Dios, te invito a que lo selles con tu primer acto como atalaya. Primero, toma tu puesto en el muro. Ve ahora mismo a la sesión de comentarios y escribe esta declaración que enciende una luz en la oscuridad. Amén. Reclamo mi medianoche para Dios. Que tu comentario sea tu presente ante el comandante, una señal de que has entendido la estrategia y estás listo para tu turno de guardia. Segundo, despierta a otro soldado. Piensa en cuántos creyentes están durmiendo espiritualmente, perdiéndose el poder de esta hora estratégica. Tu me gusta este video es como una trompeta suave que lo llama a despertar. Y cuando lo compartes no estás enviando un video, estás pasando la antorcha, estás compartiendo inteligencia de guerra vital con otro miembro del ejército de Dios. Y por último, si tu espíritu anhela seguir siendo entrenado en las estrategias profundas del reino, si quieres aprender a usar cada arma y cada momento para la gloria de Dios, suscríbete y únete a este cuartel general de guerreros que estamos aprendiendo a tomar nuestro lugar en la batalla final. Gracias por tu corazón valiente para velar una hora. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve que el Señor te dé noche de descanso profundo cuando necesites reponer fuerza, pero que también te dé la gracia y la pasión para levantarte cuando Él te llame a la vigilia. Que tus oraciones de medianoche sacudan los cimientos del infierno y desaten los terremotos de la liberación divina. Que encuentres en la oscuridad no solo poder, sino la intimidad más dulce con el amado de tu alma. Permanece vigilante, guerrero. El amanecer está cerca.